días, hoy es jueves 14 de octubre del año 2021. El texto, Lucas capítulo 2, versículo 25 al 32, y el título, Tocando al Señor Yeshua. Bueno, una disculpa, yo puse Joshua, aclaro el error. Padre, te damos las gracias porque nos permites poder compartir de lo que tú das a nuestras vidas y seamos sensibles y aprendamos de lo que hablas a nuestro corazón. Bendice a los bebés, niños y jóvenes que enfrentarán en los años de vida a este mundo tan difícil. Sé con tus iglesias, siervos en todo el mundo donde se predica tu palabra, y rogando, Señor, que nos ayudes a ser mejores y pidiendo el perdón de nuestros pecados que te hemos ofendido y ofendido a otros y ofendido a nuestra propia alma. Gracias, pues, guíanos y enséñanos, te lo rogamos por medio de tu Espíritu Santo, en el nombre del Señor Yeshua. Amén. En este capítulo 2, de acuerdo a la lectura del 21 al verso 32, la primera parte del verso 21 al 24 habla de la presentación de el bebé, del niño Yeshua, cuando es presentado en el templo, de acuerdo a la ley de Moisés, de acuerdo a la ley de la palabra. Entonces, había un hombre llamado Simeón, era un hombre justo, piadoso, por lo que se entiende, apartado del mal, tal vez como Job. Y en este aspecto, él tenía un sueño, ahora sí, con los ojos abiertos, el alma abierta, la mente abierta, el corazón abierto, el amor abierto, el espíritu abierto, todo. Porque tenía una revelación de que él no iba a morir, sino antes conocía al Señor Yeshua. Imagínese qué promesa le da el Eterno. De ahí que él estaba viviendo con ese sentir, pero no se esperó a ver si le llegaba la noticia o el momento en que ya había nacido. No, él estuvo buscando, investigando, preguntando, pidiendo revelación, y todo esto se da a entender por lo que hemos de compartir más adelante. De ahí que cuando él sabe que lo iban a presentar en el templo, él está presente ahí para que viera cumplida, ¿verdad?, esta promesa profética para su vida. Ya de entrada, la enseñanza es que dice que no iba a haber muerte, pero sino antes veía. Y luego más adelante dice que él lo tiene en las manos y a él le toca dar la oración de bendición en parte de presentación. Una cosa es ver y otra es tocar. Es como cuando se le dijo a Nicodemo, un hombre conocedor también de la Torá, en el tiempo de nuestro Señor Yeshua, que tiene una cita con el Señor, y el Señor, en medio de todas las dudas que este varón tenía, hay dos frases que van paralela a lo de Simeón, porque le dice a este Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y le vuelve a decir, si no naces de nuevo, no puedes entrar. Una cosa es ver y otra cosa es entrar. Se entiende que le dice, tienes que nacer del agua, o sea, la palabra, y nacer del Espíritu. Así, cuando regresamos para con Simeón, una cosa es ver y otra cosa es tocarlo. Aquí dice que lo cargó. Yo lo estoy moviendo en el sentido de tocarlo. Verlo, ya entendemos que Dios es espíritu y que podemos nosotros verlo con los ojos de la fe. Si Él es espíritu, no podemos tomarlo, agarrarlo así como con nuestras manos y dedos. El equivalente a verlo es sentirlo, porque Él es espíritu y nosotros tenemos alma espíritu. Y la Biblia dice que acomodemos lo espiritual a lo espiritual. La imagen y semejanza del Eterno en muchos de sus atributos que nos da a nosotros en exclusividad, no a los animalitos, insectos, plantas, todo eso. Cada creación tiene su porqué y atributos de la naturaleza que nosotros no tenemos. Pero bueno, somos la máxima creación conforme la Biblia.
Entonces, el percibirlo, el sentirlo en espíritu, equivale a verlo. Y luego, cuando dice que lo cargó este hombre Simeón, estamos hablando de que podemos tocarlo. El Espíritu Santo nos toca a nosotros por medio del soplo, por medio de discernimiento, el sentir su presencia en la adoración. Ya lo estamos tocando, como cuando la mujer tocó el manto de nuestro Señor y salió poder. Cuando nosotros vemos el poder del Señor en alguna sanidad, en algún milagro, estamos tocando ese poder. Ser testigos es tocar, porque se percibe en nuestros adentros esa presencia hermosa del Espíritu Santo, el Espíritu del Eterno, que nos da la bendición de poder percibirlo. En un momento dado, en algunas ocasiones, ha habido hasta manifestaciones milagrosas, como las teofanías, que huele a rosas, huelen a aromas, se presentan aromas dulces, hermosos, con visiones preciosísimas, como dice la palabra que Él dará. Esta era la intención de este varón Simeón, el conocerlo, el tocarlo, y entonces ya podía él, partir. Dice, antes de morir, quería verlo, y lo logró, lo cargó, y bendijo a Dios por esta hermosísima promesa que se cumplía en su vida. Pero, ¿por qué la bendición de este hombre? Independientemente de la perseverancia, que habla de una fe tremenda, independientemente de lo que más deseaba, que habla de la prioridad de su vida, tener cerca al Señor, que ya es aplicado también a nosotros, el por qué hemos de tener este sentir de este varón Simeón para lograr las bendiciones que él logró, como lo vamos a compartir. Pero había algo en él para tener una promesa, vamos a decirlo muy coloquialmente, de este calibre, de este tamaño, de esta dimensión, de este sentir. Hablamos de un Dios de increíbles e imposibles, maravilloso, Shaddai, todopoderoso. O sea que ahí no hay ni límites, no hay nada que lo pueda detener, y es infinito. Es la fe que debemos de creer en este ser divino, nuestro Dios, el único. No es el más verdadero, es el único verdadero. Entonces, Simeón tenía este tipo de fe, que creía que se le iba a cumplir esa promesa hermosa de conocer al Señor Yeshua. Por eso esto nos lleva a nosotros a una vida de lucha, de acercamiento, de relación, de cada día buscarle más y más y más y más y más y más y más en su presencia, para que todas las promesas, todas las visiones, revelaciones proféticas que son para nuestras vidas se vayan cumpliendo. Pero va a depender en mucho, como siempre decimos, también de nuestro trabajo espiritual. Que el Señor, si ve esta iniciativa, esta pasión, arrojo, entrega y lucha por lograrlo, y esta fe inquebrantable y la esperanza sin límites, y deseamos de un amor inquebrantable, que es la prioridad de nuestras vidas, el estar cerca del Cordero de Dios, bendito sea su nombre, el poder palparlo, sentirlo, expresarlo, llorarlo, cantarle, el alegrarse, el gozarse, el estar con gritería, con júbilo, con regocijo, con gozo. ¿Qué más bendición podríamos sentir nosotros que antes de partir hemos tocado, le hemos visto? Bueno, una mujer tocó el manto del Señor y salió poder. Cuando vemos poder de Él en alguien que sana o en un milagro, ya estamos ahí tocándolo, ya estamos percibiendo esa presencia de poder, de los imposibles, del poder de los increíbles que solamente tiene Él. Pero Él nos revierte, y Él es el que nos toca a nosotros, y es el que nos ve
ahí es una fidelidad y una misericordia hermosísima. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Tenemos fe en Él porque Él tuvo fe en nosotros, que podíamos recibirle. Y así podíamos ver que en todo Él tiene la iniciativa, la prioridad. Entonces, en cuanto sentimos que Él nos toca y que Él nos ve, en automático nosotros estamos respondiendo y contestando de la misma manera. Por cuanto te siento viéndote espiritualmente y percibiéndote, y esa sensación en la adoración, en la alabanza, en esos actos hermosísimos donde tu presencia es glorificada, engrandecida, portentosa, majestuosa, soberana, es en donde estamos nosotros recibiendo la bendición hermosa de que te estamos tocando. ¡Ah, qué bendición tan grande! ¡Qué hermosura de Señor tenemos! El Cordero Santo perfecto. Y luego, en esta segunda parte de la reflexión, ¿por qué Simeón tuvo esta bendición? Bueno, vemos tres aspectos hermosísimos que también nosotros debemos de buscar tener para recibir todas las bendiciones o las promesas o las palabras proféticas, los sueños, las visiones, palabras que nos den por ahí, se puedan cumplir. Uno, dice en el versículo número 25, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Dice el verso completo: y aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel con el nacimiento del Señor. E inmediatamente dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. El Ruach HaKodesh, el Espíritu de la Santidad, estaba sobre él. Por eso es que él tenía acceso a estas bendiciones. Luego, lo que dice el versículo número 27, y movido por el Espíritu vino al templo. Vaya, pues qué hombre era este Simeón. El versículo 26 dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte hasta conocer al ungido. Bueno, si reordenamos, digamos que el primer punto es que el Espíritu Santo de la santidad estaba sobre de él. El segundo punto es que le fue revelado por el Espíritu Santo, como dice aquí la escritura en el verso 26. Y luego en el 27, y movido por el Espíritu va al templo. Estos son los tres puntos. Que el Espíritu Santo estaba sobre de él. 2, que había recibido la revelación del Espíritu Santo. Y 3, movido por el Espíritu Santo. Estos tres puntos son básicos para nuestras vidas en todas las áreas. El Espíritu de Dios, dijo el Señor Yeshua, el Espíritu del Padre está sobre de mí, por cuanto me ha ungido, o sea, escogido, apartado, me ha dedicado y consagrado para la obra de Él. En este aspecto es que el Espíritu, el Ruach HaKodesh está sobre nosotros. Es que nosotros no nos podemos manejar independientemente. No, todo lo que hagamos, todo lo que vayamos a tomar en decisión, todo lo que estemos planeando, tiene que ser puesto delante de su presencia y recibir esa confirmación para hacer su voluntad. El Espíritu del Padre, el Espíritu de Dios está sobre de mí, equivale a voy a hacer su voluntad, equivale a voy a ser sumiso, a voy a ser sujeto, a voy a ser humilde, a tener una vida de mansedumbre, inclusive en la humildad sin límites, como yo le llamo, humildad sin límites, es decirle, renuncio a mi libre albedrío
algo obvio, ¿no? Que espero no vaya contra la palabra. Y solamente sea tu voluntad en mi vida. Ya no lo que quiero, lo que digo, lo que hago, lo que me gusta, lo que me parece, lo que pienso, lo que creo, posturas doctrinales y consejos de hombres, filosofías baratas, huecas sutilezas. No. Religiosidad, tradición, costumbrismo, formulismo. No. Carnalidad tampoco, mundo menos. Influencias de la gente tampoco. Entonces tiene que ser lo que tú digas, lo que tú pongas en mi mente en pensamientos, lo que me des por emociones, por sentimientos. Soy tuyo, te pertenezco. Renuncio a mi yo, a mi ego, a mí mismo. No quiero libre albedrío, porque me puedo perder o no puedo hacer tu voluntad. El Espíritu de Dios está sobre de mí. Es que Él es mi amo, mi dueño absoluto, total, completo, y que toda mi voluntad se la rindo a Él. Para mí el vivir es el Señor Yeshua y el morir es ganancia. Pero mientras llega la ganancia e ir a su presencia, nuestro vivir es Él, para Él. En Él somos, en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él existimos, en Él hablamos, en Él oímos, en Él caminamos y en Él todo. Esto es que Él está sobre nosotros. El cabello significa fuerza y cabeza autoridad. La llamada kipá que se pone el hombre es para eso, para no depender de nuestro cabello, lo cubrimos, y no depender de nuestra autoridad cabeza, la cual cubrimos también. También esta kipá que se hace tela redondo viene significando que estamos bajo una autoridad, y esa autoridad es el Shaddai, el Todopoderoso. Imagínense, ¿eh? Todo eso nos ayuda en una fe y en una dependencia para con Él. En Él está nuestro universo, nuestro sentir, más allá de nuestra comprensión y entendimiento. Siempre está Él, antes Él y por todo Él en nuestras vidas. De ahí que el Espíritu de Dios está sobre de mí, que vale a esto, a muchísimo más, a lo que el Eterno le responda a usted, le revele, y meternos ahí, ¿verdad? Como decía Juan, es necesario que yo me haga menos para que el Señor Yeshua crezca, o sea, que se le vea a Él más que al mismo Juan. Así en nuestras vidas, nosotros desaparecer, borrarnos, y que sea Él el que haga la obra, que se diga, esto lo hizo el Dios que Él tiene, esto lo hizo el dueño, el amo, el Dios que Él tanto habla. Él solamente es una vasija, un utensilio, y todo lo hace el Eterno, por medio del Ruach HaKodesh, el precioso, maravilloso, único Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, Espíritu de la santidad. Ahora, en este segundo punto, dice que le fue revelado por el Espíritu Santo. Bueno, de muchísimas, de todas las bendiciones que podemos recibir de que Él esté sobre nosotros, está el discernimiento, están las acciones, las decisiones, los consejos que recibimos, la revelación para poder salir en triunfo, en victoria, aún en lo secular y en todas las áreas de nuestras vidas. La revelación es de algo que está oculto, es algo, códigos que todavía no nos son revelados porque tal vez no estamos nosotros preparados todavía, o nos falta, como Simeón, que era justo y piadoso. Y esa luz de ser un hombre justo, de rectitud, y de ser piadoso, misericordioso, amoroso, ayudar a los demás, benigno, bueno, todo esto puede estar faltando en nuestras vidas para poder recibir de la presencia del Eterno en las revelaciones que necesitamos, que están en su voluntad, y no solo las que queremos. Revélame esto, aquello, lo otro. Pero repito, todo va de acuerdo a... Porque este Simeón dice que el Espíritu estaba sobre de él. Ya hablamos de algunas características de lo que esto significa. Entonces nosotros tenemos que empezar a vivir y a practicar todos estos aspectos en nuestra personalidad, en nuestra manera de ser, de lo que hablamos que provoca que el Espíritu Eterno esté sobre nosotros. Entonces, cuando está sobre nosotros, Él tiene el control, y Él, como dice aquí, nos va a revelar lo que necesitamos. Hay veces que podemos pedir más allá de lo que necesitamos,
Hay veces que no es para nosotros, o que vamos a tener un mal uso del mismo, y ya queremos que nos revele qué vamos a recibir, qué vamos a tener, y sobre todo cuando la equivocación está puesta en lo material, solamente en las ganancias, en las riquezas, en el egoísmo, y muchas cosas así, que es lo que más tenemos que evitar. Bueno, el hecho es que la revelación es primero para nosotros mismos. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Qué tengo que corregir? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que mejorar? ¿En qué me tengo que superar? Estas revelaciones luego no las pedimos. Queremos los supermilagros, el portentoso conocimiento, sabiduría, revélame. Y vamos a pensar que es válido, ¿no? Tenemos un Dios grande, de cosas grandes, el único que hace todo inigualable, solo Él. Pero hay que saber discernir qué revelación quiero que se descubra en mi vida. Luego, si se nos revela, no lo cumplimos. No, ni siquiera hay quien pone la intención. No se trata en un momento dado de una vida, también ahí se va. O como venga, o lo que se presente. Tenemos que vivir bajo las revelaciones del Eterno. Él nos va a revelar el entendimiento en los mandamientos conforme a la Torah, conforme a su palabra. Él nos va a revelar esos sueños tal vez que hemos tenido y no entendemos. Él nos va a revelar todo lo necesario. Si nos dan una palabra, nos dan una palabra profética hasta donde sí, donde no, la persona y lo que dice y el contenido. Nos va a revelar para no pecar. Nos va a revelar para vivir en más santidad. Nos va a revelar para que ayudemos en la obra, nos va a revelar para ayudar al prójimo, y son muchas revelaciones que no pedimos, pero Él tenía una y se centró en esa. Quiero conocer al Señor Yahshua. Hemos de buscar conocer más y más y más y más y más del Señor Yahshua. Así era este Simeón, por eso fue hasta el templo. Obvio que entonces antes investigó, estaba atento a todos los nacimientos, a ver por dónde llegaba, ¿no? Y logró estar en el templo en el día y en la hora. Esto es buscarlo incesantemente con todo el corazón, el alma, el amor, con toda la perseverancia. Y un tercer punto, una vez que enseña, el Espíritu de Dios está sobre de mí, por cuanto me revela acerca de mi vida. Y luego esta frase, y movido por el Espíritu Santo. Aquí en el verso número 17, y movido por el Espíritu Santo, vino al templo. Y cuando los padres del niño Yahshua lo traen al templo para hacer la presentación, él como que se adelanta, ¿no? Y aquí ya es el toque. Lo toma en los brazos, bendice a Dios, al Padre, y le dice: Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, obvio la que recibió en revelación, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles, los no judíos, los no creyentes en Dios, y dice, y gloria de tu pueblo Israel. Está haciendo mención de una oración de bendición preciosa. Está hablando de el que había nacido, el Salvador, el perdonador, el consolador para el pueblo de Israel y para todo aquel que en él creyera. Así no sean judíos o hebreos, es el Salvador. En este aspecto y sentido, como dice la Escritura, que lo cargó, o sea, porque fue movido. Él, movido por el Espíritu Santo, ya otra vez lo recordamos, que primero habla de que el Espíritu del Señor, el Ruach HaKodesh, está sobre de mí. 2, que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, me revela. Y 3, me mueve. Va la línea así, bien bonita, perdón, bien directa, porque es el que nos guía, y dice la Escritura, el Espíritu Santo les va a guiar a toda la verdad, les va a guiar a la santidad, les va a guiar a la adoración, porque Él busca adoradores en espíritu y en verdad, y es el tiempo.
en la guía, en la oración nos va a guiar, a leer la palabra, al exponerla, en los dones en la cual funcionamos, en los ministerios a los cuales nos llamó, y nos va a guiar. Esto es para movernos ya en esa dependencia. Moshe le dice al Señor cuando tenía que partir al desierto con el pueblo: si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Dale a entender, no muevo un pie, no doy un solo paso, no tomo una decisión si tú no vas con nosotros. Y el Señor le da una palabra hermosísima que hay que tomarla para nuestras vidas: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¡Ah, qué hermosa palabra! Mi presencia irá contigo. Pero, a ver, no es que vaya con nosotros. En sí, siempre ha estado. Siempre va con nosotros. En este momento está con nosotros y seguirá con nosotros. Porque es esa, su presencia, es su existencia en nuestras vidas. En cada paso que demos, a donde vayamos, a lo que vayamos a realizar, hay que creer que somos movidos por Él. A veces nos movemos por emociones y exhibicionismos, bueno, carne, mundo y qué sé yo, ¿no? Ya todo lo que sabemos que le puede mover a una persona. Pero quien busca tener la mente del Señor Yeshua, la mente del Padre, está pensando en la obra del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. El nivel más alto del alma se llama Neshama, que habla del nivel de la mente espiritual del cerebro. Alma, Neshama, cerebro, mente espiritual, pensamientos de Dios, lectura de la palabra se queda en nuestro cerebro, en un entendimiento y comprensión espiritual, y entonces así nos va a mover. Yo creo que me muevo en su voluntad, pero no oro, no leo la palabra, entonces no tengo nada de su palabra en mi mente. ¿Cómo me va a mover? No me mueven emociones, sentimientos, porque son de otra línea, pero yo me emociono con todo mi corazón, alma, mente, hasta llorar, y me apasiono y la adoro con todo, y me tiro y me hinco y levanto los brazos y me dejo guiar como Él me quiera mover, y siempre estoy en un sentido de que si voy acá es contigo, si no, no voy, como decíamos, y de alguna u otra manera estar no en una dependencia, sino eslabonados, como una cadena de argolla con argolla que no se sueltan, que están selladas y que están unidas una con otra. Así también nosotros tenemos que estar siempre encadenados a la presencia del Eterno, atados a la presencia del Eterno. Él nos permitir que nos absorba, que Él mueva cada respiración de nuestros pulmones, que cada sentimiento en nuestra alma, cada vista en nuestros ojos, cada palabra en nuestra boca, cada escuchar en nuestros oídos, y cada sentimiento en nuestro amor para con Él, con todo nuestro corazón, alma, fuerzas y mente, para que Él nos mueva en base a, como ya lo dijimos también, a una vida de humildad, de mansedumbre. Entonces esa es una debilidad en la carne, el ser humildes. Vamos a ser débiles en la carne y para la carne, y mantenernos en humildad y no darle un lugar de orgullo, de prepotentes, de complejos de superioridad, y no permitir que Él nos mueva. Él nos va a mover, pero nosotros tenemos que poner esas herramientas de nuestra parte, para que si ya está sobre nosotros y ya tenemos las revelaciones, pues nos dejemos mover, nos dejemos guiar. Es el yugo que dice que es fácil y que es ligero. Entonces tenemos que permitir que nos descargue, que nos quite todo aquello que está sobre nosotros, para dejar ese yugo que pueda impedir que nos mueva. Entonces, cada respiración y todo lo que hagamos y a la hora que sea, es en una entrega total, completa, y en un despojarnos a nosotros mismos para que Él tome el control de nuestras vidas, para que tengamos un equilibrio adecuado en nuestro carácter, que es uno de los mayores impedimentos para que Él nos mueva, y abandonar y dejarlo y permitir
que su Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, no se entristezca, no se apague. Y nosotros, como dice la palabra, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará el Señor Yahshua. Es ahí donde ya nos está moviendo con su luz, con su resplandor y con su gloria. Y ahora tú que tal vez no habías escuchado este tipo de enseñanzas en tu vida, tú puedes tocar al Espíritu Santo, tú puedes sentir al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, y Él te va a revelar, y Él te va a mover como dice la Escritura. Pero hay que decirle: Señor Espíritu Santo, recibo al Señor Yahshua HaMashiach, o Jesucristo, como tú le conoces, en mi corazón. Ya no me quiero mover por mí mismo en mis adicciones, pecados, errores, fallas y todo lo malo que soy yo tengo. No, ya, basta, ya no aguanto esta vida. Necesito que me mueva alguien que me da el control, la fuerza de voluntad, la capacidad y que me mueve. Pero por eso yo renuncio a mí mismo, al pecado, al Satán, a todas las prácticas que he tenido que ofendan a Dios, y te entrego mi vida, Señor Yahshua, para que muera mi vida juntamente con tu muerte y resucite una nueva vida, así como tú resucitaste una nueva vida, y todavía cuando me vaya de esta tierra tenga la vida eterna que tú das por medio del Padre. Gracias. Esta es una oración que has de repetir cada momento. Hazlo y verás, se cumple en tu vida la palabra de Dios, que te revela, que te mueve y que te da la bendición hermosa de las revelaciones, como esa que ya has repetido y la has hecho tuya, y se ha cumplido, como en la vida de Simeón, la revelación que tenía en sus manos la salvación. Tú la tienes en tus manos ya, en tu corazón, en tu alma, en tu mente, en tu existencia. Así que dile gracias, sigo adelante, busca adquirir una Biblia, habla a este teléfono 5582-4328 y solicítala, y te enviamos o vienes por ella. Ya hay quien ha donado para compartir la palabra, y con todo el gusto y amor te la enseñamos o te la compartimos y la leas. Pues bueno, la bendición de siempre, el amor de siempre, y que toquemos al Señor y no solamente lo veamos, verlo, tocarlo en su existencia, en su sentir, y las bendiciones para todos en el amor del Eterno. Shalom.